país en colapso económico y social. El Estado afgano ya no puede, bajo la dirección de los talibanes, garantizar los servicios esenciales mínimos a la población. La inflación se dispara y hay escasez de artículos de primera necesidad. Un Estado implosionado, del que solo sobreviven los edificios gubernamentales en el que los pocos empleados públicos que trabajan ya no reciben sus sueldos porque las arcas del Estado están vacías. Era la comunidad internacional, hasta agosto, la que se hacía cargo del gasto público. Un colapso económico al que los talibanes miran con gran preocupación y que, descaradamente, pretenden evitar por parte de la comunidad internacional a la que piden, a través de la voz de Al-Jalilur Rehman, el jefe del Consejo de Paz, que el dé miles de millones de dólares, congelados por Estados Unidos tras la caída de la República Islámica de Afganistán, y que se respeten los compromisos de apoyo económico al país hasta finales de 2024. En el plano político, ha prevalecido el gobierno monocromático del liderazgo histórico de los talibanes. Una solución que satisface a los principales grupos de las distintas suras, en particular los de Quetta y Peshawar, pero que estaría en la base de las fricciones en el movimiento heterogéneo, en particular entre los grupos tayiko y uzbeko del norte. Las divisiones y las dificultades políticas van acompañadas de dificultades a nivel militar. Antes de la ofensiva final que condujo a la caída de Kabul el 15 de agosto de 2021, la capacidad operativa del principal movimiento insurgente era de unos 60.000 militantes activos de unos 200.000 elementos totales. Se estima que este número ha aumentado en unas decenas de miles en los meses anteriores a la conquista de los talibanes, gracias al reclutamiento de nuevos mujahidines, y gracias a una organización eficiente y descentralizada basada en una organización autónoma, compartimentada y tácticamente flexible. En cuanto a la capacidad operativa, se hizo mucho hincapié en el impacto real de la adquisición de los arsenales, y el equipo de las fuerzas de seguridad afganas disueltas. Si bien es posible confirmar una mayor capacidad de movimiento por tierra, sin embargo, la capacidad para utilizar aviones debe reducirse considerablemente. Los aviones y helicópteros ya suministrados a las fuerzas de seguridad afganas son en la mayoría de los casos inutilizables o utilizables durante un breve periodo de tiempo. Un número significativo de aviones fueron transferidos a Tayikistán y Uzbekistán en los días previos al colapso de Kabul. A esto se suma el absoluto dominio aéreo por parte de Estados Unidos. Incluso en el nivel de las tecnologías militares, los talibanes tienen hoy una ventaja insignificante. Las gafas de visión nocturna se pueden utilizar durante un periodo limitado. Los drones capturados quedarán inutilizables con acciones remotas de Estados Unidos. Por otro lado, es preocupante el acceso a datos biométricos, que habría llevado al reconocimiento de exmiembros del ejército gubernamental. A nivel financiero, las ya desastrosas finanzas estatales imposibilitan el sustento de un instrumento militar estructurado, como lo demuestra el uso generalizado de requisas de bienes materiales, infraestructuras y raciones de alimentos, o la obligación impuesta a las empresas y comunidades locales de proveer para el medios de vida de los militantes talibanes. En general, el Emirato Islámico de los talibanes tiene una capacidad adecuada en términos de uso de infantería ligera pero con un margen de maniobra muy limitado. La capacidad de amenaza en términos convencionales a nivel regional es inconsistente o limitada, pero más que suficiente en formas contrastantes de resistencia interna en las fronteras afganas. Resistencia que sobrevive marginalmente en algunas zonas periféricas del país, y encuentra su máxima expresión ideal en la guerrilla de los tayikos que aún operan en el valle de Panjshir, bastión histórico antitalibán, y en los distritos vecinos de Andarab en la provincia de Baghlan. La resistencia, que nominalmente se concentra en torno a la figura de Ahmad Shah, hijo del historiador y polémico Mujahidin. Ahmad Shah Massoud, y el ex vicepresidente de Afganistán ahora proclamado presidente, Abdullah Saleh, controlan parte de los valles y colinas a ambos lados de la vía principal que divide el valle de Panjshir en dos, pero no puede representar una amenaza sustancial para los talibanes. Resistencia que, ante la falta de apoyo político y militar de terceros países, que no llegará, está destinada a ser cada vez más marginal, sin por ello desaparecer. Ante las dificultades de los talibanes para garantizar el control del territorio, se opone la voluntad de los grupos antagónicos de mantener apoderarse de algunas zonas. Entre los grupos que más se preocupan por el nuevo gobierno liderado por los talibanes en Kabul, el Grupo Estado Islámico a Khorasán, ISKP, provincia del Estado Islámico a Khorasán, se destaca por sus capacidades y ambiciones. Reactivada en voluntad y capacidad operativa tras la ofensiva de las fuerzas de seguridad afganas y estadounidenses a partir de 2018, el ISKA, con varios miles de militantes, ha vuelto a operar imponiendo su presencia y violencia en la capital Kabul, en las provincias de Kunar y Nangarhar, bastión histórico del grupo en Afganistán, donde se concentran los intereses económicos vinculados a la minería y el narcotráfico, y en la ciudad norteña de Kunduz.
El Estado Islámico Khorasan ha llevado a cabo, sin interrupción desde 2015 hasta la actualidad, una ofensiva centrada en operaciones de alto perfil contra objetivos institucionales, antes del gobierno de Kabul, ahora los talibanes, y acciones de carácter sectario, sunitas contra chiitas, y a pesar de las dificultades iniciales para involucrar a los grupos locales, y aprovechar el proceso de fragmentación que caracterizó al movimiento talibán en 2015-16. Con el tiempo el grupo fue capaz de imponer una presencia territorial amenazante, consolidar sus posiciones creando bastiones reales e inició una expansión proceso. El Estado Islámico Khorasan ha demostrado su capacidad de expansión más allá de las zonas más periféricas de la propia provincia de Nangarhar, avanzando hacia las zonas suburbanas y urbanas, en particular la ciudad de Jalalabad, pero también las zonas montañosas de Tora Bora sustraídas temporalmente de los talibanes. El Estado Islámico pretende consolidar las posiciones conquistadas, y expandirse desde Nangarhar a las provincias de Nuristan y Kunar, con la llegada y captación de nuevos adeptos. Pero Isca logró infligir una derrota significativa a los talibanes en los distritos del norte de Zabul, donde los antiguos afiliados de la IMU, absorbidos por el nuevo grupo, centraron sus acciones contra la comunidad hazara. Además, el grupo pudo imponer dos factores. Por un lado, ha incluido en su red un gran número de disidentes talibanes o de otros grupos armados de oposición afganos y pakistaníes y, más recientemente, chinos uigures pertenecientes al movimiento islámico del Turquestán Oriental. Por otro lado, ha impuesto el extremismo sectario en el conflicto afgano, contra los objetivos chiitas. De hecho, hoy el Estado Islámico en Afganistán, aunque reducido en número y capacidad militar efectiva, afecta al gobierno talibán del mismo modo que ha afectado, durante 20 años, al gobierno de Kabul apoyado por la comunidad internacional. Pero, a diferencia de los talibanes que siempre han librado una guerra de liberación nacional a través de la yihad, el ISKA ve a la yihad como un instrumento de lucha global destinado a imponer su propia interpretación del Islam, incluso contra las propias comunidades musulmanas. Un proceso político e ideológico que tiende a desviar el eje del conflicto afgano de una guerra nacional, concluida favorablemente para los talibanes, como estímulo y ejemplo para una yihad global y desnacionalizada que se llevará a cabo bajo el paraguas de la marca de ese Estado Islámico que ha desestabilizado Oriente Medio y ha mostrado su hostilidad hacia Occidente. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Compartilo con tus amigos. Muchas gracias por elegirnos. Bendiciones.